Pues hoy vamos a continuar con la lectura, la segunda lectura de Otros tiempos. Para quien no hayáis visto la primera, es hablar de la situación de la mujer en la primera mitad del siglo XX. Empezamos. El siglo XX ha sido llamado el siglo de las mujeres, el siglo en el que la mujer ha visto reconocidos todos sus derechos, o parte. Sin hablar de las mujeres que lucharon en pro de los intereses de todas nosotras, sí os haré algunas consideraciones para que os deis cuenta de cómo andaba el patio por los años 30 en las grandes ciudades. Después vosotros lo extrapoláis a esta nuestra comarca o vuestro pueblo y seguro que se os ponen los pelillos de punta al ver que la sociedad era absolutamente misógina. Hoy el ir a votar es algo natural y sin apurar hasta un poco molesto. Pero en 1931, cuando un grupo de mujeres levantaron la voz en pro de las que estaban calladas, sabían que con el derecho al voto, que hasta entonces nos estaba vetado, empezaría una escalada a favor de todos nuestros derechos. En el Congreso se oyeron voces que explicaban el no votar a favor de la propuesta de Campoamor. Argumento que la mujer no tenía criterio propio. En parte era cierto porque no se le permitía otra cosa a las que sí lo tenían. Argumentaban que su lugar era la casa, los hijos y especialmente el marido, centro del universo. No se les dejaba votar no porque pudieran tener ideas propias que desestabilizaran la balanza política, sino porque votaría lo que le dijera el marido o el cura. Así pues, era una persona sin capacidad de decisión. ¿Cómo un diputado podía tener esos argumentos y no caérsele los pantalones de vergüenza? Y digo los pantalones porque la cara la tenían de cemento armado. La mujer hacía lo que le decía el marido, pero si no la dejaban votar y le daban la libertad, serían mandando los maridos, es decir, los hombres. Claro que los argumentos estaban basados en algo mucho más complejo y tramas políticas, pero la idea central era la pescadilla que se mordía la cola. Y lo de la influencia por el cura, pues sí, si me apuras más que por el marido, pero especialmente por aquellas que no tenían demasiadas cargas laborales y familiares, las que podían permitirse el lujo de vivir en sociedad unas horas cada día o cada semana, o aquellas que trabajaban de sirvienta en alguna casa con poderío, porque los señores la obligaban a que asistieran a misa. No todas las señoras obligaban a que asistieran a misa, lo hacían con buen tino, y que solo apreciaban la asistencia, el resto corría a cargo de la viveza de la sirvienta. Todos estos actos le daban caché a los señores y la servidumbre se sentía halagada por esa distinción. Había misa de alba y era esta a la que iban las mujeres de a pie, porque la misa mayor de los domingos, a las 12 del mediodía, siempre ha tenido distinción de clase alta, aunque alguna señora también asistiera a la primera. Pues bien, el cura tenía mucho que ver en las decisiones de las mujeres, porque el confesionario era el lugar de desahogo de muchas de ellas, y como consejero espiritual su influencia era notoria, no solo en el espíritu, sino en las decisiones de su vida familiar. Punto y aparte eran los misioneros. Yo recuerdo haber ido con mi madre a los sermones de los misioneros y lo que recuerdo era de miedo. Un hombre dando voces diciendo que todo el mundo iba a ir al infierno y no sé por qué decía, porque yo era pequeña, pero lo del demonio, jope, cómo se me ha clavado a mí en la mente. Y claro, como la iluminación en los años 50 andaba flojilla o semioscura, la iglesia con las velas, el incienso haciendo su función, parecía que estábamos realmente en las puertas del propio infierno. Vamos, en las carreras de Pedro Botero. Aquello pintaba mal. Y lo que sí recuerdo, por aquello de meter el oído, y más tarde me lo han ido confirmando distintas fuentes, es que las voces no las daban por los niños o por las niñas, por decir mentiras o cosillas de esas. No,
El tema iba por la relación de las madres y los padres, es decir, de los hombres con las mujeres. Hace poco, hablando de este tema con una gran amiga, que no le digo pija porque se enfada, pero sí de los pocos ricos que había en aquel tiempo por esta zona, cuando le contaba de esta narración, me decía que peor era lo suyo, porque se quedaban en su casa, pero a los chicos no se les permitía andar por las estancias donde ellos habitaban, y mucho menos hacer vida con ellos. Eso creo que me lo decía para que considerara que no era partícipe de la creación de mis miedos, y de los suyos de paso. Porque parece ser que algunos de ellos tenían una cara bastante seria, y de cerca imponía bastante. Después de oírla, casi que me quedo con mis miedos, situados en la iglesia, porque se ven como más lejos. Pero mira que recordarlos en tu casa, reconocido está que los ricos también aguantan malos rollos. Sin embargo, estos son recuerdos de quien los vivió siendo muy niña. Hay quien los recuerda con un gran entusiasmo y una devoción que rayan lo sublime. Esos rosarios rezados y cantados al alba por las calles, los sermones en la iglesia hablando de la vida y de la muerte y el pecado, con esas voces tan bonitas que te alzaban hasta los pies de la Virgen, y esas procesiones hasta el cementerio donde nos hablaban de la brevedad de la vida entre tanto ser querido enterrado allí. Cuánto llanto y cuántas personas que recordando sus familiares muertos se mareaban al estar tan temprano allí y sin haber comido nada. Qué bonito era